Bram Stoker, mejor conocido por su seudónimo Bram Stoker, nació el 8 de noviembre de 1847 en Clontarf, Irlanda, en el seno de una familia culta y amante de los libros. Su infancia la vivió al lado de sus 6 hermanos y de sus padres Bram Stoker y Charlotte Matilda Blake Thornley, quienes en su precaria situación le ofrecieron todo lo que estaba a su alcance para satisfacer sus necesidades. Bram fue el tercer hijo nacido de los 7 hermanos Stoker. Los Stoker pertenecían a la burguesía, pero su temple les obligó a llevar una vida austera, en la cual el máximo valor lo tenían los libros y el conocimiento. De pequeño, Bram sufrió una enfermedad que no le permitía caminar, por lo que pasó en cama los primeros 7 años de vida, que conllevó a la obligación de permanecer en descanso total en su hogar. Dado a esto, tuvo que estudiar con profesores privados de los que aprendió todas las materias, y como su única labor era estudiar, se convirtió en un niño muy aplicado que amaba los números y la literatura. La primera influencia que recibió el pequeño Stoker para su posterior inclinación literaria provino de su madre, que, para hacer sus días más ligeros, le contaba diversas historias de fantasmas y misterio, que le marcarían el resto de su vida, pues en su adultez mantuvo la preferencia por ese género para escribir sus propios relatos. Pasados los 7 años se recuperó de su enfermedad e ingresó al prestigioso Trinity College, lugar en el que conocería a su amigo Oscar Wilde, a quien invitaría a formar parte de la Sociedad Filosófica, la cual presidía. Entre los años 1867 y 1868 trabajó como funcionario en el castillo de Dublín, sede irlandesa del gobierno británico, en donde su padre era funcionario de alto nivel. Durante esa misma época trabaja realizando crítica de teatro para el Dublin Evening Mail, sin recibir una compensación alguna, cuyo copropietario era el escritor Sheridan Le Fanu, autor de Carmilla, una de las primeras obras de vampiros de la cual Stoker tomaría varios elementos para crear su famosísimo Conde Drácula. Se graduó con honores en el año 1870 en matemáticas y en ciencias. Bram, además de ser presidente de la Sociedad Filosófica, también fue campeón de atletismo y jugador de fútbol en la Universidad de Dublín. También aprobó las oposiciones de derecho para poder ejercer como abogado en Inglaterra, aunque desde su juventud Stoker mostraría habilidad literaria y amor por las letras. Comenzaría su carrera publicando varios relatos en diversas revistas como la London Society y Shamrock. Entre su actividad de crítico y la administrativa, Stoker pasó al menos 10 años, hasta que decidió abandonar su puesto cuando, confidencialmente, comenzó a relacionarse con Sir Henry Irving, actor británico con el cual cultivó una productiva relación profesional. Conocería al actor Sir Irving en el año 1876, quien, impresionado del talento de Stoker, lo contrató como su secretario y representante. Juntos viajaron a Inglaterra. Allí dirigieron el teatro Lyceum de Londres. Pasaban tanto tiempo juntos que Stoker adoptó los hábitos de Irving, que era muy asiduo de visitar prostíbulos. En su edad madura, durante la década del siglo XIX, mientras trabajaba con Henry Irving, Bram Stoker comenzaría a escribir novelas. Para 1897, luego de recibir elogios mediante expandidos, Bram Stoker, quien ya contaba con 50 años, sorprendió a propios y extraños con la publicación de Drácula, la novela más exitosa de su repertorio y la principal referencia en historias de terror para la posteridad. Drácula fue un personaje inspirado en la vida de Vlad Tepes, príncipe de Valaquia, el cual también era conocido como Vlad Draculia, que quiere decir hijo de Drácula, que a su vez significa diablo. La novela fue construida a través de diarios y cartas que resultaron el retrato de uno de los personajes más famosos del idóneo decadentista de la época,
El Conde Vampiro de Transilvania. El relato se basa en diversas leyendas previas como la de Vlad Tepes, aunque Stoker consigue una unidad de efecto e inquietantes resonancias eróticas y simbólicas, suprimiendo las fronteras sensibles entre la vida y la muerte, a través de un juego de seducción de gran poder y sugerencia. En su edad madura, durante la década del siglo XIX, mientras trabajaba con Henry Irving, Bram Stoker comenzaría a escribir novelas. Para 1897, luego de recibir elogios mediante expandidos, Bram Stoker, quien ya contaba con 50 años, sorprendió a propios y extraños con la publicación de Drácula, la novela más exitosa de su repertorio y la principal referencia en historias de terror para la posteridad. Drácula fue un personaje inspirado en la vida de Vlad Tepes, príncipe de Valaquia, el cual también era conocido como Vlad Draculia, que quiere decir hijo de Drácula, que a su vez significa diablo. La novela fue construida a través de diarios y cartas que resultaron el retrato de uno de los personajes más famosos del idóneo decadentista de la época, el Conde Vampiro de Transilvania. El relato se basa en diversas leyendas previas como la de Vlad Tepes, aunque Stoker consigue una unidad de efecto e inquietantes resonancias eróticas y simbólicas, suprimiendo las fronteras sensibles entre la vida y la muerte, a través de un juego de seducción de gran poder y sugerencia. De los datos más curiosos de esta obra fue que en un primer momento el autor tenía previsto llamar al protagonista de la mencionada novela de terror Conde Vampir. Sin embargo, el especialista europeo Arminius Bamberi, quien fue contratado por Bram para poder conocer a fondo la vida del personaje real en el que se inspiró para crear su mítico personaje, le ayudaría también sugiriéndole que llamara a este Drácula, ya que le dio a conocer que este término significaba hijo del demonio y que ese era otro de los apodos con los que se le llamaba al citado personaje de la realeza en el que se inspiraba. Otro dato más es que también se inspiró en Irving y en Frank Liszt para fijar el aspecto del conde Drácula, en donde su máxima inspiración sobre ellos fue reflejando en la lucha del conde entre el bien y el mal. Aunque la novela no conseguiría en un principio un éxito inmediato, poco a poco el empuje de la crítica la fue dando a conocer al público, que la aceptó como una novela de aventuras. Sin embargo, las adaptaciones de Drácula, primero al teatro y luego al cine, cambiaron la percepción de la obra hasta convertirla en una de las historias más icónicas de la literatura de terror, que desde entonces no ha dejado de publicarse, siendo traducida a 50 idiomas diferentes y vendiendo más de 12 millones de copias. La novela en sí constituye una clásica historia de terror que ha sido fuente de inspiración para innumerables creaciones. Luego del éxito que Stoker tuvo con Drácula, su producción literaria se intensificó hasta conseguir casi 2 docenas de novelas, además de muchos relatos y libros póstumos, aunque cabe resaltar que la primera obra de terror de Bram Stoker fue The Primrose Path, una novela que resultó de la inspiración recogida en exposiciones de arte y sus continuos viajes. Otro libro de su vasta variedad fue el entretenido libro Impostores Famosos, en el que sostiene, entre otras, la pintoresca teoría de que la reina Isabel I de Inglaterra era un hombre disfrazado, que además causó revuelo, más influenciado en lo polémico. Diferentes autores opinaron al respecto de su obra Drácula. Oscar Wilde lo hizo expresando que era la novela de terror mejor escrita de todos los tiempos y la novela más hermosa jamás escrita. El libro también recibió grandes elogios de otros excelentes escritores como Arthur Conan Doyle. Su único hijo, llamado Irving Noel, lo tuvo con Florence Balcombe, con quien contrajo matrimonio el año 1878, a los 31 años de edad, a tan solo 5 días de mudarse a Londres. Florence
Era una hermosa joven de apenas 19 años, quien había sido novia de Oscar Wilde. Su relación terminaría siendo un caos, pues su esposa era frígida. Bram Stoker moriría a los 64 años el 20 de abril de 1912. Pobre y a causa de la sífilis, la misma que contrajo en un prostíbulo de París al que acudió con Irving. Se considera que la muerte del escritor estuvo totalmente eclipsada por lo que fue el hundimiento del Titanic, que se produjo esa misma semana. Tras su muerte, su cuerpo fue cremado y sus cenizas se mezclaron con las del actor Irving, que murió poco después. Antes de fallecer, Bram colaboraría con sus recuerdos sobre su relación con Henry, que darían lugar al libro Recuerdos personales de Henry Irving, de 1906. Su esposa, Florence, se quedó administrando su legado literario, y a su muerte dio a conocer el breve relato El invitado de Drácula. También emprendió una demanda reclamando una compensación económica y el reconocimiento intelectual de su esposo por la producción alemana de la película Nosferatu, de 1922, basada en la obra de Stoker. Su mujer sería la responsable de que se acometiera la destrucción de la mayoría de las copias que existían de la película, tomando como motivo de dichas acciones que ella era la albacea literaria de Stoker y el film se presentó como una versión de Drácula por la que no había recibido ningún pago como derechos de autor. De ahí que pusiera en marcha una demanda y obligara a acabar con el mencionado film, por el que no se había desembolsado ninguna cantidad económica. Además de todo lo expuesto sobre la vida de Bram Stoker, se dice que la figura de esta pluma irlandesa perteneció a una sociedad secreta llamada Orden Hermética del Alba Dorada o Amanecer Dorado, que reunía a varios escritores famosos de la época y donde trataban temas esotéricos relacionados con el ocultismo y la magia.